cómo lo hiciste o si tiene... Ah, bueno, ya aquí estoy, ya comenzó la grabación. Ok. Sí, compartan pantalla y vemos algunos casitos. No nos enfoquemos entonces mucho ahora en el tema. Yo les comparto también la solución ahora para que vayamos viéndola. Las chicas que no pudieron o que de repente también en un ejemplo sencillo, pero pues para que todos los conceptos que hemos visto pues sean aplicados, ¿no? Y que comprenda cuál es la función de la base de datos y cómo vamos a ir construyendo pues nuestras tablas, ¿no? Que es el esqueleto o el cuerpo realmente de la base de datos, ¿no? Sí, yo dame un segundo y no sé Vale. si Pau está por ahí, pueda ir compartiendo la pantalla del ejercicio. Ya. Creo que no, mientras estoy aquí esperando, admitiendo. Habemos 32 chicas. Sí. Bueno, una disculpa a las muchachas que estaban esperando también la sesión. Yo estaba igual, así que no se preocupen porque la cuenta es una cuenta premium, pero es una cuenta empresarial. Entonces, Noelia, quien pues, nos prestó la cuenta, también tiene problemas técnicos allí para poderse conectar y entonces, bueno, aquí tratando de solucionar. Bueno, no sé si el ejemplo lo podemos ver al final, si les parece, para continuar con la temática, ¿no? Con el tema de SQL el día de hoy. Y podemos, ¿sí? Joameli, ¿está bien? Sí, Joameli, presentarlo al final, si les parece, o en la siguiente clase, ¿sí? Para que bueno, sí, poder, está bien, ¿sí? mejor Sí, nada, porque para, se me pegó la pantalla. Igual voy a dejar el link del ejercicio por si alguien sí, también. yo igual lo quiero compartir, pero no sé si les parece, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿O lo comparto de una vez y luego vemos las soluciones? O pues lo podemos dejar y, y lo podemos dejar al final y pues revisarlo juntos, ¿no? Pero vamos, si quieren, a continuar entonces con los temas del día de hoy. Les voy a compartir pantalla para no perder más tiempo aquí, ¿sí? Y ir a la otra parte que nos quedan solo dos clases. Y vamos a esperar a que la siguiente clase sea pues práctica, ¿no? Lo que ya era el fuerte, porque pues ahorita, como les comentaba, es importante conocer estos conceptos básicos, saber para dónde ir, ¿no? Cada una ya con lo que ha visto hasta el momento, pues ya puede saber cómo está estructurada una base de datos y los diferentes roles que puede tener una persona, pues no, usando la base de datos. Entonces, les voy a compartir pantalla para comenzar con el día de hoy. Vamos a ver ya el lenguaje que me permite a mí interactuar con la base de datos y este lenguaje es un lenguaje de consulta. Ay, a ver, estoy entre que admito personas, no sé si aquí puedo poner a alguien más también que me apoye. Configuración. Bueno, mientras ahí voy viendo quién está entrando y les voy a compartir. Me avisan cuando vean la pantalla. Eh, eh, eh. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Me avisan. ¿Ven mi Ahí se ve la presentación? pantalla, Maritza. Sí. ¿Y ven la presentación? Ah, ok, perfecto. Está empezando, sí. ¿Sí? Dice introducción al lenguaje SQL. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, se ve. Bueno, Sí. chicas, ahora sí, sin más. Ah, ya, porque hay alguien que está. Creo que sí entró la persona.
Si no lo voy a poder tener así porque no sé si me va. Listo. Bueno, chicas. Entonces, como que les decía, una base de datos, ¿sí? Necesita ya un lenguaje que me permita a mí hacer esa interacción, ¿no? Hacer esas consultas o peticiones que se van a crear para yo ahora consultar esos datos, ¿sí? O manipular esos datos de alguna forma. Entonces, ¿qué es un lenguaje SQL? SQL en inglés es Structured Query Language, ¿sí? Eso significa en español que es un lenguaje de consulta. Este query siempre lo van a escuchar. Muchas personas dicen, ah, bueno, construyeme el query. Entonces, eh, o la consulta, es lo mismo, ¿no? Entonces, es un lenguaje estructurado de consulta. Entonces, el lenguaje de consultas estructuradas, o SQL, es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para administrar bases de datos relacionales. ¿Sí? Recuerden que ya vimos los tipos de base de datos y los gestores de base de datos. Entonces, relacionales significa que manejan tablas y realizar diversas operaciones con los datos que contienen. Esas diversas operaciones, como les decía, pueden ser crear, actualizar, eliminar, y hay otros tipos de controles o definiciones del lenguaje que vamos a ir viendo dependiendo de la estructura, eh, que vamos a ir viendo para cómo se van aplicando cada una de las sentencias. Entonces, aquí, este lenguaje fue creado en 1970. Yo les decía que Ted Code es uno de los creadores, porque cuando iniciaron las bases de datos relacionales, pues habría que tener un lenguaje que me permitiera esta comunicación, ¿sí? Entonces fue en 1970, hasta el día de hoy, pues es un lenguaje utilizado y pues de gran demanda en las bases de datos relacionales. Y pues sirve para los desarrolladores que escriben scripts. Estos scripts ya ahora vamos a ver cómo son, de integración de datos, para los analistas de datos, y para las personas como los administradores de base de datos, ¿no? Lo habíamos visto, pues un administrador de base de datos también hace otro tipo también de sentencias, pero pues también usa el lenguaje SQL. Entonces, este lenguaje SQL permite a diferentes tipos de usuarios interactuar o gestionar la información que existe en la base de datos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien. Vamos rápido a los componentes SQL. SQL tiene diferentes tipos de comandos. Voy a estar con esto. Voy a dejarla así. ¿Sí, sí logran verla o igual lo amplío? Por si acaso. Como estoy admitiendo personas. Bueno, los comandos. Existen tres tipos de comandos SQL. Esto lo van a ver mucho para que lo tengan. Esto depende de a dónde quieren orientarse cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver ahorita? Entonces, los DDL son los Data Definition Language, que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Estos DDL son más utilizados, como lo habíamos visto hace rato, por el administrador de base de datos. Están los DML, que son Data Manipulation Language, que permite generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Y existen los DCL, que son los de control, que se encargan de definir los permisos para los bases de datos. Entonces, los DDL y los DCL, son manipulados por el administrador de base de datos, pero también los programadores o analistas también pueden hacer uso de los de definición. Ahora vamos a ver cómo se comportan. Entonces están los DDL, los DML, ¿sí? Esos son los más importantes para nosotros. Bueno, o los que yo más uso, porque son los lenguajes de manipulación de los datos. Y los DCL, pues los usa, o de control, son para dar los permisos, y para cada uno de ellos hay sentencias, ¿no? Que pues de una forma, ok, ya, permítanme, chicas, les voy a ocultar la pantalla un momentito. Ok. Ok.
Está checando aquí que no faltase alguna persona. Creo que sí la estoy admitiendo, pero... Okay. Bueno, esperemos que ya estemos todos. Entonces, les comentaba que estos tres tipos de comandos, pues cada uno tiene sus sentencias, ¿no? Entonces, aquí como lo vemos en esta imagen, el query, ¿no? El query es lo más importante. ¿Qué es el query? Es la construcción de varios comandos, ¿sí? Que van a estar compuestos por palabras claves o reservadas, también se le dicen, para hacer la construcción. ¿Sí? Solo veo tu imagen, la tuya, tu cara, pues no veo Ay, la... perdón. Ah, listo. Ya. Ay, Dios. Sí. Listo. Espero que ahora sí. Entonces, como les decía, como se ve en esta imagen, bueno, el lenguaje estructurado combina diferentes o palabras claves, ¿sí? O reservadas, que también se le conocen, para hacer esta construcción de la sentencia que me va a permitir a mí, pues, hacer esa interacción con la base de datos, ¿sí? Entonces, están estos tipos de comandos. Pongan nota por allí, igual yo se los voy a compartir esto, se los voy a compartir en PDF luego para que tengan toda esta información allí. Entonces está DDL, DML, entonces está definición, manipulación y control. Así lo pueden aprenderse. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, los lenguajes primero vamos con la definición. El lenguaje de definición, ¿sí? O DDL, es el que se encarga de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. ¿A qué se le llama objetos? Objetos puede ser una tabla. Bueno, ahorita hasta el momento hemos visto tablas, ¿no? Pero hay otros tipos de objetos que se van creando. Vistas es otro tipo de objeto, que la vista nace de una tabla. Pero bueno, eso yo creo que eso sería para un siguiente curso de avanzado, ¿no? Para ir viendo hasta el momento. Pero vamos a concentrarnos que varios objetos, ¿sí? Para que lo tengan allí, pero por el momento van a hacer manipulación de tablas. Incluye órdenes para modificar, es uno de los más importantes, modificar, borrar, definir, y las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. ¿Sí? Recuerden que primero pues tenemos la base de datos vacía, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo a través de un programita a ver si nos da chance, si no en la siguiente clase, pues la estructura primero la base de datos. La base de datos es como mi cuartito grande, ¿sí? No tiene nada, un cuarto vacío. Y para ese cuarto vacío necesito pues ir haciendo la construcción de tablas, ¿sí? Entonces, para eso existe este comando, el create. Este comando es el que me permite a mí crear tablas. También me permite a mí crear la base de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver primero? Entonces, la definición va a ser create, alter, estos son los comandos básicos, ¿sí? Create, alter, ¿sí? Puedo alterar una tabla, el drop y el truncate. Entonces, el create utilizado para crear nuevas tablas, campos e índices, ¿sí? Los campos, recuerden que son las columnas. Índices, eso lo vamos a ver luego o en un curso más avanzado, que estos índices me permiten, cuando se define una tabla, es como los indicadores. Bueno, los indicadores que les comentaba forman parte de las columnas y estos índices pues son las claves primarias, ¿sí? Que les comentaba, los primary key. Entonces, eso me permite, pues, con este comando, el create. El drop, si algo no funciona, si una tabla no me gustó cómo quedó definida, o quiero construirla desde cero, o ya la base de datos no necesita esa tabla, existe el comando drop, ¿sí? Para eliminarlo. Y el alter es para modificar, precisamente utilizado para modificar tablas, agregar campos o cambiar definición de campos. Puede ser que en un momento yo cree un campo. Bueno, era lo que les comentaba hace tiempo, de un ejemplo, ¿sí? Que yo tengo la tabla y tengo definido un número y tengo definido el nombre del empleado, ¿sí? Pero el nombre del empleado yo lo creé con cierto tamaño, ¿sí? Porque hay que darle un tamaño. Entonces, yo le dije 50 caracteres, porque pues en el momento yo dije, bueno, lo definí así. Entonces, ese campo cuando vayan a guardar en la tabla va a dar error, porque si es un nombre que sobrepasa esos 50 caracteres, pues no se van a poder, ¿no? No va a poder guardar porque mi campo está definido con 50 solamente. Entonces va a mandar un error porque, pues,
no está la capacidad suficiente para guardar el nombre completo de la persona. Entonces, se aplica una alter para modificar esa capacidad de ese campo de 50, ahora va a ser 250. 250 definido para que ahora sí permita guardar cualquier tipo de nombre, ¿sí? Con un mayor rango de caracteres, ¿sí? Entonces está el create, drop y alter. El truncate es para eliminar todo. O sea, el drop te deja la tabla, el truncate te elimina toda la información, ¿sí? El truncate es para eliminar todo por completo, no desaparece. Entonces, aquí hay unos comandos para que vean cómo están formados y cómo les voy a explicar la estructura de estos comandos. Está el create, ¿sí? Entonces, el create es create a table, pero también está el create de tablas, create database, ¿sí? Entonces, vamos a concentrarnos primero bueno, primero sería cómo crear la base de datos, ¿sí? Se crea create database y el nombre de la base de datos. Esto por comandos. Normalmente, cuando ya entramos a una empresa a trabajar, estas partes no lo vemos, son transparentes para nosotros. Pero estos comandos de aquí arriba de tablas, sí son más utilizados por las personas que vamos a empezar a trabajar en esa organización con una base de datos ya construida, ¿sí? Bajo un gestor de base de datos, ¿sí? Marixa, te consulto algo. Sí, adelante. El delete y el update que se utiliza en MySQL Sí, es lo mismo que estos mismos comandos. es que ya vamos para allá. Estamos Ok, concentrando en los comandos de definición. Los que ok. tú comentas son de manipulación. Ya viene. Ah, ok, perfecto. Ya viene, ya Gracias, viene. disculpa. Esto es, no te preocupes, muy bien, muy bien. Estos que están en el inicio, recuerden, apenas tenemos un cuarto vacío. Vayan imaginándose ese cuarto vacío que no tiene nada y vamos a empezar como a hacer la decoración. Así, ya que estamos hablando entre chicas aquí. Entonces, ese cuarto vacío es mi base de datos, ¿sí? No, ni siquiera. Ese cuarto vacío es mi sistema gestor de base de datos, ¿sí? Yo tengo mi sistema gestor de base de datos, pero para poderlo utilizar, puede ser ese sistema de gestor, un Oracle, puede ser un MySQL, lo que vimos anteriormente, puede ser un MariaDB, puede ser un PHP, perdón, un PostgreSQL, ¿sí? Cualquiera de esos sistemas de base de datos que tenga la organización en la que estamos entrando o en la que vayamos nosotros a instalar, ¿sí? Porque puede ser que nosotros queramos crear nuestra base de datos desde cero, pues nos descargamos ese sistema de gestor de base de datos, pero ahora ese sistema de gestor de base de datos necesita que nosotros creemos una base de datos, ¿sí? El sistema, recuerden que el sistema gestor es el programa, ¿sí? Entonces, lo principal es crear una base de datos. Entonces, el Create Database, el nombre de la base de datos, me va a permitir a mí crear la base de datos. Una vez que yo ya tengo la base de datos, pues una base de datos relacional, ¿qué necesita? Pues tablas, ¿sí? Esas tablas se van a crear con el comando ahora create table, ¿sí? Y el nombre de la tabla. Aquí el nombre de la tabla, dependiendo de, esto también depende mucho en la organización donde entremos, se manejan como que en algunas buenas prácticas y en algunas no tanto. Entonces, normalmente te entregan como que, mira, esta es la estructura que llevamos nosotros y el nombre de la tabla la definimos de esta forma. ¿Sí? Hay nomenclaturas. Eso también depende de la empresa donde entremos o si estamos construyendo una base de datos desde cero, pues nosotras mismas ponemos qué nombre va a tener, ¿sí? Para identificarlo. Puede ser un nombre genérico, ¿sí? Así como empleado, o decimos, bueno, yo quiero para identificar luego el objeto en la base de datos que las tablas tengan inicio con T. Entonces, todo lo que tenga T, pues ya lo identifico que es una tabla. Entonces, este empleado, sí, no sé si queda claro aquí, ¿no? El nombre de la tabla puede ser definido como sea, ¿sí? El hecho es de que sea un nombre que nos permita a nosotros identificarlo rápido y también habrán empresas donde el nombre de la tabla pues tenga cierta nomenclatura. Luego lo vamos a ver cómo están. Les voy a compartir un laboratorio de Oracle para que ustedes lo vean también, cómo están definidas y aprendan un poco más cómo definen ellos sus tablas. ¿Sí? Entonces, está el nombre de la tabla. ¿Qué se hace? Se abre un paréntesis para luego incluir
los campos. Recuerden que estos campos son los mismos atributos y estos atributos pues son las mismas columnas de la tabla, ¿no? Entonces, lo primero que es, bueno, créate la tabla y ahora en esa tabla va a tener estos campos. Cada campo va a definir, ¿sí? También qué tipo de campo es. Yo le pongo ID, o sea, el nombre va a tener, el empleado, perdón, va a tener un ID, un tipo de dato, es lo siguiente que se agrega, y aquí se aplica si es nulo o no nulo. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando definamos o revisemos tablas como está. ¿Sí? O sea, lo importante es que aquí, ponle que aquí no le definas que no sea nulo. Aquí le están diciendo a la tabla es que este campo, cuando se vaya a guardar, este campo no puede ir vacío. Tiene que tener, a juro, un numerito allí, ¿no? Un identificador. Y es un autoincremento. Este lo habíamos visto también, ¿no? Que él va aumentando cada vez que se guarda en la tabla, pues él automáticamente va aumentando. Y se le dice que es un primary key. Entonces, aquí vamos a decirle, bueno, es un ID de tipo entero, ¿sí? Que es autoincrementado, y este ID va a ser mi clave primaria, ¿sí? Y luego viene la definición del nombre, que es un varchar, que es otro tipo de dato, de 50, mira, de 50 caracteres, solamente tiene 50 caracteres. Este valor lo pueden extender hasta 32.000 caracteres, ese es el máximo. Cada uno de ellos, ya cuando empiecen a hacer sentencias y a programarlo, cada uno de los datos tiene un tamaño, ¿sí? Un tamaño que me permite un tamaño para cada tipo de variable. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Las varchar son hasta 32.000 caracteres. Hay otros tipos de datos que si de repente ya luego en la tabla se quiere guardar un documento, porque ahora hay documentos gigantes, hay otros tipos de datos, se crearon otros tipos de datos de otros tipos para poder almacenar esa gran cantidad de datos que sobrepasa esos 32.000 caracteres, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces está la definición, viene el nombre de la columna y el tipo. Y así con cada una. Entonces todos esos son varchars. Aquí ya no es necesario que les pongan not null. Luego, si necesitan que un valor no sea nulo, pues aplican un alter, ¿no? Pero por el momento vamos a dejar que es un create table, el nombre de la tabla que le voy a dar, y es importante este paréntesis, y también aquí, déjenme, aquí que me faltó, todos los comandos son muy importantes que terminen en punto y coma. Aquí ya, era lo único que se me fue. Todos los comandos que se vayan a hacer tienen que terminar con punto y coma, porque si no nos va a dar error. Eso es un dato allí. A veces tenemos un script. Bueno, ¿qué es el script? El script es un archivo que puede contener toda esta cantidad de sentencias y las crea de una vez. No es necesario ir creando una a una, ¿no? Pero bueno, eso es cuando queremos crear varias tablas, hacer varios alters, borrar, etc. Entonces, aquí tenemos cómo es el alter ahora. El alter, ¿cómo es? Es el alter, el nombre de la tabla o el objeto, ¿no? Porque recuerden que también puede ser un objeto aparte. Pero por el momento nos vamos a concentrar en la tabla. El alter table, ¿sí? Alter table, el nombre de la tabla, y aquí dice add un nuevo campo. Aquí le ponen add, no sé, quiero alterar la tabla alter table empleado, y ahora quiero add fecha de modificación o fecha de ingreso, puede ser porque aquí yo no veo ninguna fecha, y aquí le pongo de tipo date, ¿sí? O quiero agregar otro campo numérico que puede ser, no sé, años, no, aquí no está edad, bueno, aquí está edad, pero por la edad, no sé, año de ingreso, por ejemplo, año de ingreso y un int, ¿sí? Para identificar, pues, el tipo de dato. El drop, pues sería drop table y borra todo. No tienes que especificarle nada. Drop empleado y te elimina esta tabla. Puede ser que eliminemos, ¿sí? O le demos drop a la tabla,
para... Hace rato creo que me confundí, le habías dicho que el drop mantiene la tabla. O sea, el drop, perdón, no, sí estoy bien. El drop la mantiene, ¿sí? Elimina la tabla de por sí. Y, por ejemplo, si yo quiero que esta tabla desaparezca y quiero definirla nuevamente, pues aplico un drop table, ¿sí? El trunk table también, pero creo que este la mantiene. Me parece que en el trunk, me pasa mucho que en las tablas borra todos los registros, ¿ok? O sea, te mantiene la tabla, pero elimina todo lo que esté de registros allí, pero te mantiene la estructura, a eso es. Entonces, en el drop table, elimina toda la estructura. Aquí me elimina los registros, ¿sí? Pero me deja el cascarón, ¿sí? Me deja la estructura. Y puedo aplicar alter. Pero si definitivamente no quiero, o sea, que esa tabla exista, aplico un drop, ¿sí? Entonces, estos son los comandos para la definición de DL, ¿no? Vamos al siguiente. Ahora sí, vamos allí, que hace ratito me preguntaron. Están los comandos ya de DML. ¿Qué significa DML? Lenguaje de manipulación de datos. Un lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Como el gestor, que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cuarto, tenemos nuestra base de datos allí, y dentro de nuestra base de datos, pues ya tenemos nuestra tabla creada, nuestras tablas, y tenemos registros ya incluidos, ¿sí? O puede ser que no tengamos nada. Por el momento no tenemos nada de registros incluidos. Entonces, ahora sí, yo aplico estos tipos de comandos que me permiten a mí insertar ahora. Me permiten hacer, una vez que ya esté insertado, pues una consulta, ¿no? De lo que inserté. Y si más adelante quiero hacer una actualización de ese registro, aplico el update y está el delete. Entonces, estos tipos de comandos son para manipular los registros o consultar los registros que ya estén guardados en la tabla. Entonces, ¿cuál es el primero? El select es utilizado para consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio. Cuando yo digo select es seleccióname, ¿sí? De esta tabla ciertos campos que quiero analizar o que quiero ver. Seleccione. Recuerda, este select es el más utilizado, es el que inicia. Select, ya nos olvidamos de la otra parte de crear tablas, ¿no? Ahora vamos a manipular los datos. Entonces está el select, el insert, que he utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación. Este me permite a mí hacer esa carga de el registro o varios registros. El update me permite a mí hacer la actualización de un campo que ya está agregado en la tabla. Y el delete, utilizado para eliminar registros de una tabla. Aquí con el delete hay que tener mucho cuidado, porque luego ya van a ver qué pasa. Si yo no le digo nada al delete, él va a interpretar que yo si le digo, bórrame de la tabla empleado el registro de María. Esa es una, ¿no? Pero si yo no le digo, bórrame el registro de María, digo, bórrame la tabla de empleado. Me borra todos los registros. Entonces, aquí hay que estar pendiente. Pero también existen luego otros comandos que me permiten como que, ay, hice algo malo, voy a echar como para atrás un poquito, ¿sí? Porque el cambio todavía no ha sido aplicado. Pero si yo no lo aplico, si yo no aplico ese comando luego de que echar para atrás, pues se va a eliminar todo, ¿no? Entonces, pero estos comandos realmente son para manipular los datos ya que están en tabla. Marixa, ¿Sí? te consulto. Sí, adelante. Entonces, con el delete, si yo borraría registros, pero quedarían los atributos de esa tabla. Exacto, sí. Recuerden que están los otros, Okay. los de DL, ya estos son para manipular. Los de manipulación solo manipulan registros o ya datos de la tabla, ¿sí? Okay. Si yo quiero alterar campos, si quiero alterar tablas, ya son los de DL, Las ¿sí? DL. Así es, correcto. Entonces, la manipulación, listo, por aquí. Entonces, vamos a ver aquí los comandos. Disculpa,
Tengo una duda, pero en la anterior, y es el drop esquema, ¿para qué se utiliza? No me queda muy claro. Ah, ok, ok. A ver, no vi aquí que estaba. Ah, perdón. Sí, también está el drop esquema. El esquema de la base de datos, una base de datos cuando se define puede tener varios tipos de esquema. En un mismo gestor de base de datos puedes, a ver, era lo que les comentaba. El administrador de base de datos, ¿sí? Normalmente crea esquemas para poder trabajar diferentes proyectos, como para ordenar la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, el esquema de recursos humanos. Entonces, él en la misma base de datos hace una partición como que de la base de datos, ¿sí? Y dice, este esquema, aquí en este esquema de recursos humanos es donde van a tener todas las tablas de empleados, sueldos, todo lo que sea relacionado a recursos humanos. Aquí va a estar el esquema, otro esquema adicional. Entonces son como particiones, ¿sí ves? De la base de datos para ordenarlo y saber bien dónde crear esas tablas, ¿sí? Ok, No sé si sí, me muchas expliqué. gracias. Sí, o Sí, sea, ya la me base quedé. de datos son como particiones, ¿no? Imagínenselo como particiones para ordenar, pero puede ser que en una empresa, bueno, normalmente en las empresas donde yo he entrado realmente sí tienen esas particiones. Entonces, cuando comienzas a trabajar, tú dices, ah, bueno, ¿dónde voy a crear esta tabla nueva? ¿En qué esquema? Entonces ahí te van a definir. Ah, bueno, créala en este esquema. A veces cuando se crea la tabla hay que especificarle esquema, punto, la tabla donde la voy a crear, ¿sí? O se crea aquí antes. Se le pone adelante del create table el esquema al cual pertenece, ¿sí? Porque si no, él no va a saber a dónde crear esa tabla, ¿sí? No sé Sí, si quedó claro gracias. allí, ¿sí? Y Y entre esquema y esquema hay interrelaciones. normalmente no, o sea, O sea, se cada, pudiera hacer manipulación de datos entre un esquema y otro. ah, sí, claro. Ah, bueno, pero llamando el nombre del esquema, ¿sí? Exacto. Tienes que identificarle dónde está esa tabla, ¿sí? Pero puede ser. Pero si no hay relación entre las tablas, pues no tengo cómo macharlas, ¿sí? Cómo hacer el match, ¿sí? También, porque puede haber una tabla de empleado y tiene una ID del empleado y tiene información del empleado. Pero yo tengo otra tabla que es la de órdenes de venta, por ejemplo. Y son diferentes, ¿sí ves? No tienen nada que relacionarse allí. Pero si hay un campo en común, eso es lo importante de las bases de datos relacionales. Si yo tengo un campo en común, por ahí los relaciono, ¿sí? Cuando estén queda claro. ya cuando empecemos a aplicar sentencias, ya vamos viendo, bueno, esta tabla se relaciona con esta tabla por esta ID. Bueno, yo puedo hacer esa relación, que eso se le llama join, ojalá lo podamos ver en la siguiente clase, se hace un join entre tablas para poder hacer esa relación. ¿Y cómo se van a relacionar? Recuerden, por las claves primarias y las claves foráneas que hayan entre ellos. Entonces, si yo tengo una tabla con un ID, yo tengo que tener otra tabla, por ejemplo, esta tabla de empleado con otra tabla que se llame sueldos. Y en la tabla de sueldos tiene que estar un ID del empleado, porque si no, ¿cómo voy a saber cómo están relacionadas? ¿Sí ven? Sí, queda claro. Sí, entonces vamos aquí rapidito a las sentencias de manipulación. Las sentencias de manipulación, como les decía, pues son select, insert, delete y update, ¿sí? O independientemente de cómo están, pero son esas cuatro, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace un insert? Pues en SQL es agregar un registro. Recuerden, pues el nombre insert pues está muy fácil allí como para relacionarlo. Decimos de una vez, se nos asocia a insertar, ¿no? Entonces, ¿cómo se manipula o cómo se forma este comando para poderlo hacer funcionar? Se coloca insert into, ¿sí? Es como que insértame en tal tabla, ¿sí? Inserta el registro, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Insert into el nombre de la tabla y luego el nombre de la tabla vienen las columnas que forman esa tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar la tabla de empleado. Pero bueno, vamos a agarrar solamente 3 columnas. Entonces, de nombre del empleado, coloco empleado, la columna ID, la columna nombre y la columna fecha. Entonces,
Y aquí, valores. Viene la palabra esta reservada, muy importante, que no se les vaya a olvidar, valores. Entonces, los valores, vienen los valores que van a insertar. Cada uno corresponde como que la primera columna, bueno, viene el valor de la primera columna. La segunda columna, viene el valor de la segunda columna. ¿Sí? Es importante que estemos, cuando creemos nuestro script, saber a dónde corresponde. Porque luego si ponemos un valor aquí, la columna ID, y aquí le ponemos nombre, pues cuando lo vaya a insertar, oye, esta columna está dada de alta como entero y me vas a insertar un varchar, ¿sí? Entonces te va a dar error. Pero bueno, eso lo vamos viendo con la práctica. Aquí, igualito como en la anterior, termina con punto y coma. Todos los comandos de sentencia SQL terminan con punto y coma. Aquí me faltó, pero aquí en el ejemplo sí lo agregué. Entonces, el ejemplo está insert into, ¿sí? Agregar, ¿sí? En agenda telefónica, le digo a qué columnas, ¿sí? Y los valores. Entonces aquí, los valores que son varchar van entre comillas simples, ¿sí? Los que sean caracteres van entre comillas simples. Los valores numéricos no necesitan comillas, ¿sí? Eso es importante saber. Entonces, insert into y listo. Aquí hay otro ejemplo que no le puedes decir qué columnas, porque si vas a insertar en todas las columnas, ¿sí? Él ya entiende que los valores que vienen, pues van a irlos a asignar a cada una de las columnas que vienen, ¿sí? Aquí lo pueden hacer así, si yo solamente necesito registrar o insertar en dos o un par de columnas o no en todas, ¿sí ves? O sea, si yo no voy a insertar en todas, pues aquí le digo en cuáles columnas es que yo voy a insertar. Y si yo voy a insertar en toda la tabla, lo hago así. Pero también, normalmente, yo, les soy sincera, yo prefiero poner todos los campos y lo identifico para que todos vayan. Esto me sirve para cuando yo voy a identificar hay un error o algo así en la base de datos, o no insertó en la aplicación y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Entonces yo voy comparando los ID, normalmente le pongo como comentario, lo voy enumerando y en los valores también los enumero para identificarlos más fácil. Bueno, el número 1 corresponde con el número 1 y así. Voy a identificar. Si hay algún campo que yo introduje mal o lo estoy asociando mal, pues ahí descubro rápidamente el error. En cambio en este, pues no sé a qué valor de la tabla va, ¿sí? Entonces ya eso depende de cada quien cómo lo quiera manejar. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí con el insert? ¿O alguna pregunta? Perfecto. Bueno, vamos ahora con el update. El update, como les decía, me permite a mí modificar campos. ¿Cómo se forma el update? El update es update, el nombre de la tabla. Entonces, actualízame mi tabla empleado y este valor es muy importante, el set. Es como que yo siempre digo, actualízame y ponme, o sea, setea en este campo este valor y este valor también es muy importante, que es otro comando que lo vamos a ver, que se llama where. El where es donde el campo sea este. Por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo de la agenda telefónica. Actualízame, ¿sí? La agenda telefónica, set, ponme ahora, antes el valor de la agenda telefónica, aquí tenía 48 tal, voy a actualizar este registro, ¿sí? De Roberto, perdón. Entonces, actualízame el número a este valor, ¿sí? Ahora, aquí no era necesario ponerle las comillas simples. Se me fue, debe ser que lo copié de aquí arriba. Pero es un valor numérico, ¿sí? Recuerden que no es necesario. Where, y si se lo agregan, pues no pasa nada. No te dice nada. Where, el nombre sea este, ¿sí? Entonces, si yo no le digo el where, no le pongo la sentencia where, pasa igual como el delete. Pues me actualiza en toda la agenda telefónica esto. Y luego voy a hacer aquí, hacer un arroz con mango allí de todo, y ya no voy a identificar qué números tenían los demás, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar a quién. Normalmente cuando ya le agarramos experiencia, ya sabemos que, pues por lógica, ¿no? Decimos, bueno, yo a este empleado
no le voy a actualizar el sueldo, porque si le actualizo el sueldo tengo que identificar qué nombre, qué ID el empleo le corresponde, ¿sí? Para actualizarle el campo de sueldo, por ejemplo. Entonces, aquí viene el update. Recuerden, esto igual se los voy a compartir. Update, y eso cuando empecemos a hacer sentencias, pues van a saber cómo va la estructura. Si no, le sacan la estructura en un papelito allí para que la tengan, bueno, en sus notas, cómo va la estructura. Normalmente, pues es esta, ¿sí? No cambia. Y pues así, con el where. Entonces, si yo le doy aquí Enter y la ejecuto, pues ya me va a cambiar en mi tabla. Ahora a Roberto le pongo esto. Normalmente, es muy importante que sepan que cuando se hace la actualización de las tablas, normalmente se deben actualizar por el ID, ¿sí? Porque es un campo único, porque yo puedo tener otro Roberto Geldres y ese Roberto también se puede actualizar con este número, ¿no? Entonces, aquí es un ejemplo, pero de forma buena práctica, ¿sí? Debería ser por el ID, ¿sí? De la tabla. Aquí porque esta agenda no tenía ID, ¿sí? Por eso lo actualicé por el nombre. Una sentencia delete, pues es la que me va a borrar uno o más registros dependiendo de lo que yo le diga, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Va delete from, ¿sí? Ahora entra esta nueva palabra reservada. Delete from, elimina la tabla where, que es lo que le decía es muy importante, where la columna 1 sea igual a este valor. Entonces, ejemplo, delete from my table, bueno, aquí es un archivo normal, es como para este, pero por ejemplo, yo podría decir delete from agenda telefónica, ¿sí? Where, esto mismo, where nombre sea Roberto, y me elimina ese registro, ¿sí? En tabla. Ajá, vamos ahora sí a la consulta de selección. Ya vimos el insert, el update y el delete, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar un registro ahora para consulta? Estas de selección son más usadas por los analistas de datos, ¿sí? Porque aquí es donde dicen, ah, bueno, yo voy a hacer un reporte que me lance esta información para ver cómo van mis ventas. Ejemplo. O para ver, voy a hacer una sentencia, una consulta, para ver cuántas bidders se han registrado, ¿no? O quiero hacer una sentencia para hacer el cálculo de una sumatoria de, no sé, de las donaciones que me han dado en bits, no sé. Entonces, la consulta de selección se utiliza para identificar al motor de base de datos que devuelva la información de los datos. Esta información es devuelta de forma de conjunto de registros. Sí, aquí vienen muchos. Puede también uno más adelante definir que solamente te traiga un registro particular. ¿Cómo? Con el where. Todo se soluciona con el where, indicándole qué registro en particular quiere. Pero si no, pues existe esta parte. Entonces, ¿cómo funciona la selección? Es con el select, ¿sí? Le puedo decir qué campos quiero que traiga from la tabla. O si quiero que traiga todo, es select asterisco from la tabla. ¿Sí? Cuando yo aplico el asterisco es tráeme todo lo que está en la tabla. Sin el where puede ser también. O aquí también pueden aplicar el where. ¿Por qué? Porque el where me va a permitir a mí, bueno, tráeme todos los registros, o sea, todas las columnas de la tabla, ¿sí? Aquí la diferencia con esta es que aquí me va a traer ciertas columnas que yo quiera ver solamente, ¿sí? Porque recuerden que una tabla puede tener otras columnas que me permiten a mí hacer auditoría, como fechas, y de repente yo no quiero ver eso, sino que solamente quiero ver el nombre del empleado y quiero ver el sueldo, suponiendo. Entonces aquí yo le digo nombre y sueldo de la tabla empleado. Pero si yo quiero ver todo, pues me va a traer select asterisco from empleado y aquí me van a ir nombre, sueldo, todas las columnas que yo definí, ¿sí? Con el asterisco from. Entonces aquí vemos esto, nombre, teléfono, from clientes, y asterisco from empleado, pues nos va a devolver todo. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntita? Si voy muy rápido me avisan. Bueno, siguiente. Componentes. Ahora bien, ¿cómo? Adelante. En el chat dejaron una pregunta. Ah, Dice, disculpa.
distinto poner los comandos en minúscula o mayúscula. O sea, si no causa... No. Ahí depende del gestor. En los de Oracle yo he manejado, creo que en SQL puede ser que te dé error. Ahí depende del gestor que acepta o no, o no, o sea, no hay problemas con la nomenclatura, ¿no? Con si es mayúscula o minúscula. En Oracle te acepta. O sea, ya entiende yo creo que la mayoría de los gestores te entiende, ¿sí? Solamente por la palabra. Pues si yo pongo clientes en mayúscula me va a entender. Si pongo la C solamente en mayúscula me va a entender. O sea, no hay problema allí, ¿sí? Pero eso pues lo vamos viendo con la práctica, ¿no? También cuando vayamos a practicar, vemos, bueno, este gestor sí me acepta que yo coloque en minúscula, no pasa nada. Si no consigue la tabla, es porque, bueno, debe ser en mayúscula. Entonces, ya me voy adaptando al gestor. ¿Sí? Eso es más que todo. Ajá. Pero pues también depende mucho de cómo empecemos a trabajar nosotros y cómo esté definido en la organización. Porque si todos ya tienen un tema y que ya saben que... Pero bueno, las consultas normalmente, como tú las lances, él te las debería entender. ¿Sí? Ajá, vienen los DSL, ¿sí? Ya vimos los de definición, los de manipulación y ahora vamos a ver los de control, ¿sí? Estos de control, pues hay dos muy importantes. Son estos comandos, el grant y el revoke. Estos de control son más manipulados por el administrador de base de datos, ¿sí? Que nos va a permitir qué tanto control voy a tener sobre ciertos objetos, ¿sí? De la base de datos. ¿A qué se le llaman objetos? Ya les dije que son las tablas, hay vistas, hay índices, hay otro tipo hay paquetes, bueno, que eso lo podemos ver en algún otro avanzado que me gustaría dar, que ya es con PLSQL, que funciones, paquetes, que ya es formaciones de estos select, days y deletes dentro de un paquete como tal, que va a ser un programa o algo. Pero bueno, por el momento estamos solamente en consultas. Entonces, cuando el administrador de base de datos me da acceso a su base de datos, pues me va a decir, bueno, el grant, pues tengo todos los privilegios. Y el revoke me revoca los privilegios, ¿sí? Para acceso a la base de datos. Estos van por usuario, ¿sí? Entonces, el comando grant permite asignar accesos por usuario sobre una tabla o más. Entonces, puede ser que un usuario tenga más privilegios que otro y de repente cuando yo vaya a hacer una consulta de una tabla, no me va a permitir porque mi usuario no la tiene. Entonces, pues hay que pedirle permiso al administrador de base de datos si la puedo consultar. Normalmente, por ejemplo, las bases de datos de empleados y sueldos. Si no quieren que todo el mundo vea los sueldos de los demás, pues esa base de datos o esa tabla de sueldos, pues va a estar solamente... van a permitir el acceso a las personas que estén trabajando en ese proyecto, ¿sí? No a todo el mundo. Entonces, es muy importante, pueden hacer grant de un select, de un update, de un delete, de un insert. Entonces, esto va a depender de los privilegios que nos den, ¿sí? Y aquí está la sintaxis. Esto, como les decía, pues más como para el administrador de base de datos, es el grant, qué derecho es el que me va a dar, a qué tablas, a qué usuario, y pues él le va a definir así. Esa es como la sintaxis. Para asignar todos los derechos está esa sintaxis. Yo la agregué igual, aunque no me voy a concentrar mucho aquí, porque normalmente lo que vamos a utilizar, pues ya tiene permisos, ¿no? A lo que vamos a practicar. No necesitamos de otra persona que nos dé los permisos. Pero si ustedes desean más adelante o ya por curiosidad instalar, por ejemplo, una base de datos, un gestor MySQL y hacer la prueba, y quieren compartirlo con otra persona, pues ahí les va a decir, bueno, para este usuario nuevo que yo estoy creando, pues solamente le voy a dar acceso a tales tablas. Entonces lo hacen con esto. Es muy importante que cuando se coloca esta palabra reservada, el all es privilegio a todo, ¿sí? Entonces hay que tener precaución. Pero esta precaución, pues la tiene que tener el dueño el administrador de la base de datos, ¿sí? Si yo como programadora
estoy intentando ingresar a una tabla y tengo los privilegios y de repente hice algo mal, pues ahí fue problema de él, también culpa del administrador de base de datos que me dio tanto privilegio, ¿no? Echándolo así. Entonces, y el revoke, pues lo que hace es lo contrario del grant. El revoke es revocar, ¿no? Revoca todos los permisos o los permisos que yo quiera revocar solamente. Por ejemplo, para quitar los derechos de lectura de usuarios a Smith, esto es un ejemplo, entonces revoke, select, ¿sí? O sea, el select es como, como leer, ¿no? Consultar sobre los usuarios donde sea Smith, ¿sí? Esto es un ejemplo, el revoke. Aquí también no quiero concentrarme porque no quiero que ustedes, o sea, sepan que esto pues son más tareas del administrador. Al menos que quieran convertirse en administradores de base de datos, pues ya saben por dónde irse, ¿sí? Tendrían que ir a leer un poco más sobre los lenguajes de control, ¿sí? Para que ustedes sepan, ah, bueno, mira, aquí esto, más administración de la base de datos, ¿sí? Y de los objetos que forman la base de datos. Entonces, aquí, bueno, está lo de revoke, si no queremos que le deje nada, con el alt, quitamos todo, o la sintaxis aquí, asignación por rol, ¿sí? Con el revoke. Y están estos que no los dije al inicio, pero medio lo comenté, ¿no? Que cuando hacemos algo y de repente queremos como que echar para atrás, ¿no? Lo que hicimos. Por ejemplo, el delete o un insert que no queremos que se inserte en realidad porque pues no queremos afectar. O si no, pues bueno, luego lo eliminamos normal, ¿no? Con el delete. Estos comandos son de transacción, ¿sí? Entonces, un TCL, ¿sí? Son las siglas de Transaction Control Language. Estos comandos se utilizan para mantener la coherencia de la base de datos y la gestión de las transacciones, ¿sí? Recuerden que esto van a depender de la manipulación, ¿sí? De los lenguajes de manipulación. Cuando nosotros hacemos un insert, cuando hacemos un update o un delete, o una consulta, o un select, esas son transacciones que nosotros vamos haciendo en la base de datos, ¿sí? O a la tabla, ¿sí? Lo que pasa es que siempre decimos a la base de datos en general, pero pues sería a la tabla, ¿no? Entonces, una transacción, aquí está la definición, es un conjunto de declaraciones SQL, ¿sí? Que se ejecutan en los datos almacenados en el sistema gestor de base de datos. Siempre que se realiza una transacción, estas transacciones ocurren temporalmente en la base de datos. O sea, si yo no le digo commit, él no lo guarda. Y si yo no le doy, bueno, aquí vamos a ver, se guardan temporalmente, ¿no? Por lo que para que los cambios sean permanentes, utilizamos estos comandos, los TCL, que son commit. Es como que yo hago un insert a la tabla de agenda telefónica con el nombre María y con el número 123, ¿sí? Hay gestores de base de datos, se los voy a comentar de una vez para que lo tengan en cuenta, que el commit lo hacen automático. Se le dice autocommit, ¿sí? Eso lo hace automático. Entonces, cuando tú vas a consultar luego, ese registro ya está insertado. Pero hay otros sistemas gestores de base de datos y otros gestores que tú pones el insert y luego vas a consultar y no ves ese registro. ¿Pero por qué no lo ves? Porque no hiciste un commit, ¿sí? No sé si me explico allí. O sea, el commit es como para decirle, como es para darle el check, ¿sí? Como para darle la confirmación, ¿sí? De que sí, realmente yo quiero que me insertes ese dato. Ese registro, perdón. ¿Sí? Igual, si hay preguntas en el chat, no lo estoy viendo, pero bueno, por allí está el commit, es como para dar la confirmación. Así lo vamos a ver. El rollback me permite a mí decir, ah, bueno, desecha, o sea, yo no quiero que esto pase. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, hago un delete y lo hice a todo. Ay, Dios. Se pone el cuerpo frío porque se elimina todo. Pero recuerden que si no hay autocommit no pasa nada. Pero si no hay autocommit, quiere decir que el registro o la sentencia que yo hice de delete no se ha hecho todavía. Entonces puedo salvar la información. Y le doy rollback. Con el rollback lo que hago es como que ir hacia atrás, ¿sí?
hacer que esa sentencia que apliqué no pasó. Y el save point es para ir salvando. Dependiendo de cómo quiera yo, pues yo digo, bueno, voy a hacer un insert, voy a hacer un commit y luego le digo save point. O sea, como que ir diciéndole hasta dónde vaya guardando, lo que yo estoy seguro. Esto es para cuando tengo un script con mucha información y yo quiero ir viendo transacción por transacción de que se vaya ejecutando punto por punto, ¿sí? Y que se vaya guardando realmente. Allí, Maritza, una consulta. ¿El rollback solo funciona cuando no existe autocommit? Correcto, sí, Ah. porque si existe autocommit, Ya ese no, no. autocommit, sí, ya lo despidieron. No, bueno, una buena práctica o lo que yo hago normalmente cuando, recuerden que hay varios, así ya yéndonos a la forma de trabajo, cómo se maneja. Recuerden que yo les comentaba que hay varios ambientes, ¿sí? Está en la base de datos que está definida para desarrolladores, está la de pruebas, que es para la parte de tester o ya probar ya que lo que desarrollamos ya pasa a un siguiente nivel y ese siguiente nivel ya una vez que ya pasó por las pruebas ya pasa a producción. Normalmente los desarrolladores, la mayoría de personas, no tenemos, bueno, acceso a la base de datos de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque pues precisamente para no manipular los datos y cometer este tipo de errores, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo cuando, por ejemplo, yo sí tengo a veces acceso a la base de datos de producción y quiero eliminar algo y no estoy segura, yo hago una copia de esa tabla, por ejemplo, de todos los registros, hago una copia y aplico el delete. Si algo no funcionó, bueno, pues me voy a la tabla, hice el respaldo y ya. O sea, aquí lo importante es como que tener claro de que por si acaso, ¿no? Un por si acaso hacer un respaldo. Un respaldo del registro, hasta el registro que vamos a eliminar. También pueden hacer una selección de ese registro, bajan ese comando, ¿sí? De ese registro y lo tienen guardado. Voy a eliminar ese registro. Cualquier cosa, pues tienen ese registro respaldado para luego insertarlo de nuevo, ¿sí? No sé si me explico. O sea, la idea es como que ya de forma, como vayamos trabajando, y si somos muy, como que por temas de seguridad, ¿no? Uno no sabe. De repente lo eliminas o de repente haces algún movimiento que no es el correcto, pues tienes algo de respaldo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el delete, bueno, yo ya respaldé la tabla previamente y se eliminó todo. Bueno, pues tengo ese respaldo y le puedo decir al administrador de base de datos, pues, disculpa, pero bueno, ya tengo este respaldo aquí, tengo cómo salvar, ¿sí? Tengo la solución. O sea, eso es lo importante cuando apliquemos el delete. De las demás, bueno, el update posiblemente también podría ser una caída, pero recuerden que el where es muy importante para identificar qué es lo que vamos a actualizar, ¿no? Porque lo que les decía, si no va el where, pues el update también, si solamente le indicamos la tabla, pues va a decir, bueno, actualizo todo. ¿Sí? Entonces, Una pregunta, ¿cómo es el lenguaje TCL solamente es como para personas más especializadas? no. Este es, por ejemplo, es que no quiero ahorita, por ejemplo, hago un insert, era lo que les decía. Hago un insert, ¿sí? A una tabla. Y aquí dice que se guarda, la transacción está temporal. O olvídense el autocommit, ¿no? Suponiendo que no tenga autocommit. El autocommit es que ya lo hace directamente. Lo que quiero hacer es que yo voy a hacer un insert a una tabla. Entonces hago insert into el nombre del empleado y le pongo mis columnas, ¿sí? Y lo guardo. Y yo ejecuto esa sentencia, ¿sí? Le doy run y se ejecuta. Yo luego hago un select para ver si me guardó, pero no lo veo, ¿sí? O sea, yo hago el select y yo digo, no lo veo registrado. ¿Por qué? Porque no hice ese commit. Hay que aplicar debajo del insert esa sentencia, commit. ¿Sí? Sí, no sé si me explico. O sea, coloco el comando de insert y posterior viene el commit para que él diga, bueno, ahora sí check a ese insert. Ya lo puedo insertar. ¿Sí? Es como para asegurar la inserción. Ok, pero entonces con el anterior que era el DML, se utiliza también el TCL.
O sea, Ah, correcto, aquí lo dice, para las transacciones realizadas por los comandos DML, listo. ¿sí? Así para que lo tengan. O sea, Listo. los comandos una vez que yo haga un insert, un update o un delete, van acompañados de los commits, del rollback y de esto, sí, dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿no? Porque el rollback, recuerden que es para regresar hacia atrás. Normalmente se pone el commit, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, insert, hago todas las inserciones, le doy commit al final para que mi script asegure de que se inserte, ¿sí? Porque ponle que tú hiciste todos los insert, se te olvidó el commit, y ya vas a consultar la información, le dices a la persona, consulta, ¿no? O haz tu reporte, y esa persona no ve esa información. ¿Pero por qué no la ve? Porque pues no, se me olvidó hacer el commit, ¿sí? Entonces, eso viene después de una sentencia de manipulación, de un DML. ¿Sí? Van acompañados. Y les comentaba, en algunos casos no es necesario, porque este autocommit o esa sentencia, dependiendo de la configuración, ya como que la hace. Y hay lenguajes, por ejemplo, yo que manejo Oracle Apex, si yo lo hago ahí en el Apex, la sentencia, él lo hace, ya lo hace el commit, el check ese lo hace en automático. Entonces, hay que estar muy pendientes. De dónde no y de dónde sí. Entonces, eso es todo. Entonces, el commit, para ir un poquito más a lo que hace este comando, este comando se utiliza para guardar los datos de forma permanente. Recuerden que anterior estaba temporalmente y ya cuando le doy el commit, ya hacen el check, ¿no? La confirmación. Siempre que realizamos los comandos, aquí me confundí, DML, aquí es DML. Yo se lo corrijo y ahora déjame corregirlo una vez. Sí, por aquí es DML. De una vez. Un insert, un delete o un update. Recuerden que estos tres comandos pues, son los únicos que van a afectar la base de datos. ¿Sí? El select es consulta. Entonces, cuando tenemos permiso de selección, pues ahí no tenemos problemas. ¿Sí? No es necesario hacer commit porque pues él te trae los datos. Un insert, un delete o un update. Esos pueden revertirse si los datos no se almacenan permanentemente. Entonces, para estar del lado más seguro, se usa el comando commit. Con el commit, entonces, por ejemplo, delete from de la tabla pedidos. Esto es lo que les decía. Es como T-piso pedidos. Entonces, pedidos, cuando yo identifique esto, este objeto, es una tabla, porque trae la T. ¿Sí? Pero bueno, eso depende de cada organización, cómo esté definida o cómo nos digan cómo llamemos las tablas. Where código de pedidos sea 15. ¿Sí? Entonces él va a eliminar de la tabla pedidos todo lo que tenga el código 15. Y aplico el commit para que haga ese borrado. Si no lo aplico, es posible que no se haya aplicado el cambio. ¿Sí? Y el rollback, pues este comando se usa para obtener los datos o restaurar los datos a último punto de guardado o al último estado comprometido. Si por alguna razón los datos insertados, eliminados o actualizados no son correctos, puede revertirse, ¿sí? Los datos. Y pues, ¿cómo se revierte? Aplicando el rollback. Entonces yo aplico esto. Me equivoqué, no era el código 15. Yo puedo aplicar, bueno, aquí se aplicó el commit, pero luego puedo aplicar un rollback. ¿Sí? Y ya lo aplico. Y se revierte. El save point, este comando se usa para guardar los datos en un punto en particular, temporalmente, de tal modo que cuando sea necesario se puede retroceder ese punto en particular. Ok, aquí este está un poquito confuso, vamos a verlo aquí con un ejemplo. Entonces aquí yo hago un insert into a la tabla estudiante con el valor, el nombre y el numerito de, no sé, el ID del estudiante. Hago commit, ¿sí? Aquí está diciéndole que ya lo guardo. Hago una actualización y guardo hasta aquí. Entonces el save point lo que va a hacer es, bueno, hasta este momento, como que va guardando esta sentencia y cuando yo quiera retroceder, pues, a ver, no, ¿qué quiero hacer? A ver. Aquí.
Si yo quiero aplicar un rollback, lo puedo aplicar a un punto en específico, ¿sí? No sé si se entiende un poquito esto. Realmente este save point es cuando tenemos mucha información para cargar, un script con mucha información y queremos saber en qué punto quedó o hasta dónde guardó, ¿sí? Por ejemplo, si yo guardo aquí y ejecuto el script, él me va mostrando aparte, bueno, lo vamos a ver en un programita, cuando se van ejecutando cada una de las sentencias, ¿sí? Esas son sentencias. Entonces, insertar, él te va a decir, si hay error en algún punto, pues tú lo puedes luego echar para atrás o saber en qué punto falló. Para eso existe el save point. Maritza, disculpa, tengo una pregunta. Sí, adelante. De la presentación anterior, está el commit y también está el rollback, creo. A ver. No. Sí, Esa. ahí está mal, ahí está. Ahí eso fue que copié el mismo. Aquí. Entonces allí no iría ese No, commit. exacto, muy bien, muchas gracias. Sí, es que por estar copiando y pegando el ejemplo del commit, se me fue este. Listo. Soy humana. Disculpen aquí. A ver, listo. Sorry. Ya, qué bueno que sí estamos viendo eso porque a veces te hablo de mi trabajo y estoy saturado aquí. Permítanme un momentito. Ajá, estoy tomando un poquito de... bueno, vamos a ver las cláusulas que era las que les comentaba, que son palabras reservadas. Y entre ellas, pues está el from, que es utilizado para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los registros, seleccionar y de la cual se van a eliminar, de la cual se va a hacer el update, ¿no? Bueno, en el update no se utiliza el from, pero en el from, pues sería el select y el delete que utilizan el from. El group by, esto es para agrupar registros, ¿sí? Esto lo van a ver, aunque pues yo las veo más como sentencias más avanzaditas, pero para que lo sepan. Igual lo podemos aplicar luego para que lo vean, cómo se va trabajando con ellas. El having es utilizado como una condición para satisfacer, bueno, esto es para grupos. El order by, de estas, ahorita nos vamos a concentrar en el from, en el order by, que podría también funcionarlos, y en el web, ¿sí? El order by es para ordenar, como su nombre lo dice, pues dice, bueno, ordéname, hago una consulta, ordéname de mayor a menor, ¿sí? O sea, ahorita lo vamos a ver cómo trabaja, y o ordéname por tal fecha, por ejemplo. El where, esta sentencia, pues la clave, ¿no? Esto me va a decir, seleccióname de esta donde sea esto, ¿sí? Si no le pongo where, recuerden que me va a traer todo. Esto para la selección. Ok, vamos a seguir. Hay operadores lógicos también, estos muy importantes. Está el AND, el OR y el NOT. El AND es un operador que me permite decir, tráeme, esto ya es utilizado con el web. Esto es para luego hacer operaciones. Por ejemplo, tráeme el nombre del empleado donde tenga el sueldo mayor a 100 y, ¿sí? Y esté activo, ¿sí? Y el estatus sea igual a activo. No sé si me están siguiendo, si no, ahorita lo vamos a ver. Igual esto es para que conozcan estos operadores y luego en la parte práctica pues lo vamos a aplicar. El OR sería, seleccióname el empleado, ¿sí? Select, el nombre del empleado, where, ¿sí? O primero viene from empleado, where el número del empleado sea, el sueldo sea 100, ¿sí? El estatus sea activo o
o el estatus sea inactivo. Entonces se utiliza el OR. El NOT, bueno, para decir, tráeme el nombre del empleado, ¿sí? Y no me incluyas, el NOT se aplica como expresión negativa de que no es necesario que vengan, no sé, tales fechas, por ejemplo. Entonces se utiliza esto para que lo conozcan, son operadores lógicos, AND, OR y NOT. Y vienen los operadores de comparación, estos se utilizan igualito como en operaciones o en matemáticas, ¿sí? Operaciones matemáticas, el menor que, mayor que, el distinto puede ser así, pero también el distinto en otros lados lo van a poder ver de esta forma, así. También depende del gestor, lo van a ver con un signo de admiración hacia abajo y un igual. Ese es el distinto. Lo pueden aplicar igual aquí. Yo realmente en Oracle aplico este, pero puede ser este también. Él lo entiende, cualquiera de los dos. Pero si lo ven por ahí, para que no les cause ruido, el distinto puede manejarse de estas dos formas. Menor igual que, el mayor igual que, el between, esta otra palabra reservada muy importante, que el between sirve para poner, por ejemplo, buscarme el empleado, tráeme todos los empleados que estén de la fecha, entre esta fecha, y se utiliza el between. Fecha esta, between, se pone el between entre el 1 de enero hasta la fecha de hoy, ¿sí? Entonces se utiliza el between. El line, este es para comparar, este también es muy importante y nos sirve bastante más adelante para comparaciones. Por ejemplo, traen, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, a ver, y el in, este también es muy importante para especificar. Entonces son operadores de comparación, son estos, ¿sí? Y están las funciones de agregado. También se pueden contar, se pueden hacer promedios, se utiliza esta. De repente estas se les hace familiares porque en muchas funciones de Excel, ¿sí? Se han trabajado allí o en algunas otras herramientas, estas funciones no cambian. Normalmente tienen como que la misma nomenclatura. El sum, el count, el average, el de promedio, el max, el mínimo, ¿sí? Entonces, estas funciones también nos ayudan a complementar. Por ejemplo, súmame, es lo que decía, select, sum, se pone después vamos a ver cómo se integra, pero súmame los sueldos de estos empleados. Entonces, ahí le especifico. El máximo, tráeme el máximo de, puede ser el empleado, el que tenga más tiempo en la empresa, tráeme el mínimo de quien tiene menos tiempo en la empresa, y para eso se utiliza o un cálculo o cuéntame cuántas personas hay, no sé, de este sueldo, ¿sí? Entonces viene el count. Para eso aquí también yo les voy a pasar, igual en internet hay muchas sentencias, aquí en conceptos tengo este link, donde hay varias operaciones de los likes. Yo traté de ir agregándolas a todas, pero por ejemplo, si ven aquí están aplicando un promedio de gastos, ¿sí? Bueno, esto lo vemos luego cómo definir como un alias o un nombre a la columna, donde pedidos, donde los gastos sean mayores a 100. Entonces él trae un promedio. Aquí, ¿sí están viendo mi promedio, verdad? No sé si la ven muy pequeña o la aplico zoom. Sí. Ok, Se ve bien, se ve bien. Ok, perfecto. Aquí un mínimo. Entonces viene select, el mínimo de gastos. Esto no le hagan caso ahorita. Es un nombre que se le da a esto, ¿sí? Para que no lo imprima así. Pero o llámalo de esta forma, el mínimo, así es. Un alias, ¿no? La columna, exacto, es un alias. La columna la va a llamar así. From pedidos. O el país sea Costa Rica. Entonces, este trae esto. O el máximo. Entonces, así aplica. Así aplican estas. Mira, aquí, por ejemplo, está la expresión de suma. Súmame esto, hacen un cálculo, ustedes pueden utilizar los operadores también, ¿sí? Matemáticos normales. Aquí una multiplicación. Súmame esto de todos
¿sí? De todos los detalles de pedido. Aquí de todos porque no hay un web, ¿sí? El group by, bueno, select los campos de la tabla, ¿sí? Group by, ¿por qué campo? Entonces aquí te dice, por ejemplo, group by por familia, por el ID de la familia. Select, tráeme el ID de la familia, suma el stock de los productos que ha comprado esa familia por el ID. Entonces, cuando nosotros empecemos a correr esas sentencias, la vamos a ver así. Nos va a traer registros de esta forma. Y ya va a ser más, ya se les va a hacer sentido. A ver, no sé si quieren, vamos a ver, tenemos, no sé cómo andan de tiempo cada una, si continuamos hasta las 12:15, 12:30, ¿cómo lo ven? O igual, pues, la clase traté también de grabarla aquí, pero que todavía no nos ha indicado aquí, no nos ha dado este mensajito, ¿no? No nos ha dado mensaje de que nos va a sacar. Cualquier cosa me avisan, porque no estoy viendo. Bueno, vamos a continuar, las que puedan. Le voy a dar, ok, la que no pueda, pues no pasa nada. Igual les voy a mostrar aquí, vamos a continuar con esto. Me gustaría, para que lo voy a compartir también, para hacer prácticas la siguiente semana. Vamos antes de continuar. Ahorita aquí tengo varios ejemplos, ¿sí? Pero les voy a recomendar uno, que abramos, aquí hay una página muy importante, esta está súper chévere para practicar, está gratuita, lo único que hacen, les voy a compartir el link, es crear, si tienen cuenta, les llega un correo, se los voy a compartir de una vez para que no se me vaya a ir, para los que tengan que irse, pues por lo menos para que aquí en Oracle se van a abrir una cuenta, ¿sí? Van a crearse la cuenta y una vez que tengan la cuenta aquí podemos hacer prácticas. Está genial porque por aquí, por ejemplo, podemos crear select, asterisco from, creo que la tabla, aquí hay varias tablas, podemos crear tablas, mira aquí están los esquemas, podemos aquí, me sacó. Aquí hay una parte donde dice, cuando entren ahí, les va a decir crear una cuenta Oracle, ¿sí? Le dan en crear y les va a pedir los datos. Bueno, espero que para Venezuela funcione, igual lo van probando, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, me avisan. Ok, perfecto. Lo van probando, cualquier duda que tengan, me avisan. No va a ser la única herramienta. Aquí tengo varias opciones para practicar. Aquí les va a pedir los datos y les va a mandar un correo y ya. Cuando les manda el correo, ya pueden iniciar la sesión. Está súper bien porque aquí vamos a poder practicar sentencias de Oracle. Es como si estuviésemos instalado, este sería nuestro gestor de objetos. Entonces aquí podemos tener nuestras sentencias y aquí tengo un script, por ejemplo, chiquito para mostrarles cómo ejecutarlo. Pero me gustaría que la siguiente semana pues ya nos dediquemos más a la práctica, ¿sí? Pero por eso es necesario que tengan allí, mira, por ejemplo, vamos a crear una tabla de cliente. ¿Sí? Yo les voy a pasar los scripts con anterioridad para que pues, los tengamos aquí. Y aquí les voy a indicar, le doy run. Y aquí, tabla creada. Y luego yo puedo hacer un select. Disco from, ¿sí? Recuerden, a la tabla cliente. Y le doy run. Ahorita dice no data found porque no tiene nada registrado. Apenas creé la tabla, ¿sí? Entonces, vamos a probar aquí si yo pongo cliente en mayúscula, a ver si lo entienden. Run. ¿Sí lo entendió? No me dio ningún error, ¿sí? Ahí para los que estaban preguntando. Y lo voy a hacer un insert a esa tabla. Tengo este script con estos insert.
Voy a hacer la práctica rapidita. Le doy Room. Si yo hago consulta a la tabla, ya me va a traer, ¿sí? Aquí en este sí hace el autocommit directamente. Si no, aquí no me mostrará nada, ¿sí? Entonces, aquí el insert into a la tabla cliente, los valores, 1, will. 1 va para el ID, el will va para nombre, y así. Cada uno. Y luego de que ya se hace la inserción, pues se puede hacer nuevamente una consulta a la tabla. ¿Sí? Y puedo decirle a la tabla cliente from cliente, y puedo aplicar un where ID, le digo por el campo, por la columna where ID, sea igual a 2. Entonces aquí me va a traer a Marvel. ¿Sí? Y así voy haciendo mis consultas. ¿Qué les parece? Entonces esta herramienta está súper buena también para que la que quiera curiosear luego, pero lo importante es que abran la cuenta y que puedan ingresar aquí, ¿sí? Igual, para la que quiera, le puedo pasar estos scripts aquí de una vez para que creen la tabla cuando la que tenga y pueda hacer estas sentencias pequeñitas para ese. En el chat dice que para Venezuela no abre. Podrían probar con VPN. Sí, pues déjame buscarles una VPN. A ver, les voy a pasar los scripts para que los tengan allí, ese script corto. Sí, el material sí se los voy a compartir, chicas. No tengan, voy a buscar, sí, también, esa les voy a compartir, de Ameli. Está aquí, también está aquí. Aquí les tengo otras diferentes herramientas en las cuales podemos, y está la que comenta Ameli allí. Están estas, también las probé, están súper bien. Pero en esta no necesita abrir una cuenta, entonces por eso les voy adelantando para que abran la cuenta de Oracle. Por eso les compartí primero eso, ¿sí? Porque en esa necesito cuenta. Si no tienen cuenta allí, no pasa nada, podemos utilizar esta o buscar alguna VPN que nos ayude también para que más adelante lo puedan utilizar. Está esta, que esta ya tiene tablas también. Entonces aquí puedo aplicar el mismo script que les pasé hace ratito. ¿Sí? Es la que comenta Ana. Mari, ese cuadrito si le das ocultar no pasa nada, se te oculta y listo. Ok, listo. Gracias. Aquí, aquí, en este también puedo crear mi tabla. Y usa MariaDB. Creo que es que uso. Yo lo estuve también explorando. Pueden guardar sentencias. Aquí. No. A ver. Vamos a ver. Pero, creo que, no, ya recuerdo. Primero aquí habría que decirle dónde quiero. Aquí me muestra varios manejadores de base de datos. Este está chévere porque muestra varios. Recuerden que se les comentaba que era para aplicaciones móviles. Está MariaDB, que nació de MySQL, ¿sí? Está PostgreSQL. Entonces, aquí es para practicar con MariaDB. Entonces, aquí lo que hay que hacerle clic para que inicie la conexión y ahora sí pueda crear mi tabla, que yo la estaba creando hace ratito aquí. Entonces, aquí yo le doy Run y aquí ya me creó mi tabla, ¿sí? Y sí, aquí ya me dice la tabla, aquí de hecho ya me dice, mira, te pone una llavecita para indicar que es una llave primaria, y aquí el nombre por el tipo de variable, que es un varchar de 20. Y aquí puedo insertar esos 3 registros, Run, también, y aquí en esta ya puedo hacer una selección, lo mismo, select, asterisco from cliente, ¿sí? Y aquí lo pueden practicar también. Le doy Run, y aquí me trae, ¿sí? Donde podemos trabajar, o sea, la idea es que practiquemos
entre todos. Aquí yo les doy varias opciones. También este me pareció muy chévere. Esta sí, casi no la vi como que tan buena. Igual se la agregué. Y está esta que pues Oracle, lo que me gustó de Oracle es que en su sesión ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Pueden crear varias y ahí les va a quedar. En la otra me imagino que también hay que abrir cuenta, pero bueno, aquí lo importante es que también otro plus que me pareció bueno de aquí es que hay esquemas que son propios de Oracle. Entonces, en estos esquemas pueden curiosear aquí. Esta es mi sesión. Mi tutorial. Aquí hay un tutorial y te trae pues toda la información. Aquí, vamos a Home. Se van aquí donde dice Start Coding Now. ¿Sí? Bueno, aquí practican. A ver. Código de librerías. Creo que aquí, es que no sé. View una sesión. Que debe aparecer otra. Aquí me debe aparecer otra pantallita. Aquí te dice lo que has ejecutado. Mis scripts, mi tutorial. A ver. Que hace poco me aparecía aquí el tutorial de Oracle. Aquí. Aquí en Code Library le colocan aquí el índice. ¿Sí? Aquí pueden correr el tutorial. Un tutorial. Y lo bueno de aquí es que aquí pueden ir por sesiones, por secciones. ¿Cómo crear una tabla? Entonces aquí te dice cómo la creas, la pasas aquí y tú ves cómo está creada y le puedes mover y puedes hacer cosas. Entonces este me pareció súper bueno para practicar y para ver cómo forman estas tablas. Mira, por ejemplo, la tabla de empleado. Aquí está numérico, un varchar, le dice que no es null. Y aquí también está este tipo de datos que, el date, que ya lo vimos, y está esto, que esto me permite decir que tenga decimales, ¿no? Cómo formarlo. Entonces, dependiendo, como vamos a buscar solución para las chicas de Venezuela. Voy a buscar alguna VPN. Yo antes usaba TunnelBear. Creo que a ver si les funciona para conectarse y creamos la cuenta, ¿sí? Pero eso lo podemos hacer a través de Slack. Nos vamos orientando allí. Les voy a hacer una prueba con alguna chica que me quiera colaborar. Hacemos la prueba. Yo busco la VPN. Hacemos la prueba a ver si pueden con este. Si no, practicamos en otro. Y también les traje esta opción. Lo único que tienen que poner en el navegador es demo phpMyAdmin y entran a el primer link. Igual se los comparto también. Marixa, yo he probado con HackerRank, que es como de desafíos, y tienen una parte de SQL que te ponen ejercicios y como que resuelves el desafío. Ok. Ahí desde beginner hasta avanzado, pues. Ok. ¿Puedes compartir el link? Sí, ahí te lo paso. Se tienen que registrar. Ok. Vamos a pasarse total. Igual lo importante es que tengamos las que puedan registrarse, las que no. Vamos a ver qué herramienta nos va a funcionar. Yo puedo practicar una, ustedes pueden practicar en otra. Igual la clase yo les puedo ir pasando la información. A ver, la voy a dar aquí de una vez también. Marixa, Sí tengo una duda. Sí, adelante. A ver, sorry lo básico, ¿no? Pero, No, a ver, en los conceptos tranquila, iniciales, estamos para eso. sí, estoy súper nula con temas de base de No, datos, pero la repasando idea, todo, exacto. La idea que eso, tenían porque aquí claro, es eso. Ajá.
Total, y en base a eso, fíjate que justamente por el conocimiento que estamos adquiriendo, obvio, entiendo que existían tanto gestores como los manejadores. Entiendo por lo que estoy viendo, porque me registré en el de Oracle, nosotros también desde allí podemos hacer gestor, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Porque vi que ahí en esquema como que puedes crear la base de datos, pero a la vez también funciona como manejador, ¿no? Todo es un simulador. Esto es para que no tengas que descargarte la base de datos, el gestor de Oracle de base de Ya, datos. O sea, este es como ya, nuestro gestor. En realidad, este es mi gestor que va a estar ya dividido. Este esquema, recuerda que el esquema es lo de la base de datos. Es, por ejemplo, aquí solamente estamos manejando un solo esquema. Mi esquema va a tener aquí los sujetos. No tiene un nombre, pero en otros sitios, mira, por ejemplo, les voy a mostrar un poquito aquí también para no irnos mucho, bueno, vamos a ver dónde quedamos. Aquí yo les voy a compartir estos links, igual para que conocen allí. Me gustaría practicar o me gustaría que todas tengan acceso por lo menos a esta, sino la que está compartiendo en el chat que compartió Liz Line, ¿no? Compartió Glisnaile, también está súper bueno. O sea, me parece que también si tiene desafíos, pues nos va a ayudar a nosotros a ir como que pensando, ¿no? Con lo que hemos aprendido, con lo que a practicar, ¿no? La idea es que practiquemos. Les comentaba que está esta de PHP en MyAdmin. Lo único que ponen es PHP o demo PHP y también les sale aquí. En esta está chévere porque aquí están las bases de datos, es una comunidad, ¿sí? Recuerden que MySQL es open source. Una parte, bueno, habíamos dicho que la compró Oracle, pero tiene dos licencias, la licencia libre y la licencia, pues, comercial, ¿no? Entonces, aquí, lo interesante de esta es que aquí yo puedo crear mi base de datos. En las demás, es como que los demás son emuladores. Ya tengo como que una base de datos. Es solamente para practicar inserts, deletes, tablas, ¿sí? Pero en este me permite a mí crear una base de datos. Por ejemplo, yo le pongo la sentencia, create the database, y le pongo Maritza Lozano. Y le doy aquí, bueno, estoy en su cual le doy creo que continuar. Y él ya te crea la base de datos. Y aquí ya me creó la base de datos. Así como lo hemos visto en las láminas, como que un cilindro, o sea, el icono de la base de datos, y no tengo nada. Entonces, una vez que ya está, le doy aquí, ya tengo mi base de datos creada, y igualito, ahora tengo mi base de datos, yo quiero que esa base de datos tenga una tabla. Le doy aquí, le doy continuar. Aquí me está dando error porque porque está intentando crear otra vez la base de datos. Tengo que eliminar esto. Sí, porque me dice ya tengo una base de datos con ese nombre. Voy a continuar. Creo que aquí ya este error era el viejito y creo que aquí ya me creó mi tabla. Vamos a ver. Si yo hago la consulta, vamos a ver. Lo importante es que aquí también se familiaricen, no importa con cuál estén trabajando, con cuál... no sé qué pasa aquí, pero... Aquí he puesto que... no la creo. Y les voy a compartir esta... No sé por qué me está dando error ahora. No sé si existía alguna... Bueno, lo valido, pero aquí no debería haber problema. Sino aquí, pero bueno, esto es sin comando. Existe la opción de crearla también, le damos un nombre de tabla y te crea. No sé si como ya había probado, no sé si por ahí ya existe esta tabla o si no, vamos a intentarlo con otra. Pero bueno, la idea o lo que quiero llegar es que cualquiera de estas opciones que les estoy dando
pues les permite a ustedes entrar, ¿sí? Y hacer sus prácticas, empezar a ejecutar esos comandos. Yo aquí, en la parte que me faltó mostrarles, y en las que tengan que abrir cuenta, como las que les compartió aquí nuestra compañera o como las que les compartí yo, pues hacerla con anterioridad para que cuando lleguemos a la práctica, pues tengan dónde hacerla, ¿sí? Aquí tengo varias consultas, ¿sí? Consultas básicas, vamos a ver, ejemplos, creo que tengo por aquí. Era lo mismo que les estaba mostrando en la página de hace rato, que se la puedo compartir para que lo tengan allí. Es lo mismo que estábamos viendo. En los likes, pero bueno, eso se aprende solamente con la práctica. Entonces, es importante. ¿Alguna pregunta o alguna pregunta que tengan, duda? Aquí, ya para ver lo que les quería compartir, es que también esta herramienta, la de Notepad, la Note Plus, no sé si la tengan también, Notepad Plus, esta está buenísima porque aquí cuando vayan, o sea, para que vayan creando como que sus sentencias, también las pueden crear aquí. Por ejemplo, un insert. Y aquí el lenguaje le pueden colocar SQL. Él ahorita va a cambiar y le van haciendo, aquí es como, yo lo que hago con esta es como para crear mis scripts, ¿sí? Para tenerlos así de esta forma. Entonces, y aquí voy agregando como que todas mis sentencias que yo quiera aplicar. ¿Sí? Entonces, con esto me permite a mí, pues, tener como que, bueno, esta es mi tabla, luego de insertar los diferentes tipos de sentencias que yo quiero aplicar, y luego me voy a cualquiera de las opciones que les pasé o que les compartimos también allí para trabajarlas, ¿no? Vamos a ver si aquí ahora sí me debo dejar. Voy a entrar de nuevo. Si igual la que quiera, puede ir también entrando. Vamos a aprovechar estos minutitos. Y este sí está libre, revisen a ver, no vaya a ser que para otros países no aplique. Pero vemos, le damos aquí, le damos aquí en el demo, y ahí pueden crear. Y se posicionan aquí, donde dice SQL. Aquí hay varias bases de datos también ya creadas de otras personas de la comunidad. Entonces, de hecho, mira, aquí está mi base de datos. No sé por qué no me dejó crear la tabla, pero vamos a crear mi tabla. Vamos a crear otra tabla a ver si por el nombre de la... O sea que de repente como... Vamos a ponerle T de cliente. Si lo dejo. No voy a coincidir con otra. Ahora sí. No sé. A veces los mismos sistemas y esos que son comunitarios pues pueden hacerte... pueden tener problemas. Mira, entonces aquí está mi base de datos. Y aquí dentro de esa ya tengo una tabla. Esa tabla actualmente no tiene nada. Entonces, como vieron, yo la creé en Oracle. La estoy creando ahora aquí. La puedo crear también en el que estábamos viendo hace ratito. Aquí. Mira que está también aquí. Entonces, lo importante es ver cuál se nos hace más cómodo para trabajar, ¿no? Sí les recomiendo que trabajemos este lenguaje es estándar, ¿no? Pueden cambiar algunas cositas de repente, como llamemos el campo, el tipo de campo, porque en unos puede ser number o el int, hace referencia. Entonces, pero, o de un manejador a otro pueden cambiar algunas cositas, pero esto permanece, o sea, esto es igualito. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar a ver si me deja.
Dice, parece que se ha perdido la conexión. Bueno, sí, ya es error de este servidor. Pero, ¿alguna duda? A ver, vamos a ver, vamos a leer. Ese sí funcionó, ok. Ok, ahí les paso la información. Sí me gustaría, como les digo, que también tengan posibilidades de entrar al de Oracle y verlo. La siguiente semana vamos a hacer puras prácticas, entonces la idea es que tengamos, a ver, con cuál se nos acomodó mejor para hacer esas prácticas, ¿sí? Ok. Maritza, antes de las prácticas, ¿nos podrías enviar la presentación como para tener allí a la mano los comandos, todo y refrescar un Sí, poco la info? sí, ya, Súper. como vieron, ya no le voy a agregar más nada, no la había compartido porque, como les digo, yo iba trabajando la presentación a medida que iba por clase, también agregando qué realmente no funciona, porque hay mucha información en internet y qué otra, pues, Sí. No, no pero es lo está bonito, importante ahora, ¿no? está súper. Para mí que soy Y principiante, me parece que es fabulosa. La bueno, verdad y que espero que hayan aprendido, o sea, un poquito, porque hay muchas personas como que llegan como que, bueno, a la base de datos a hacer sentencias, pero no rodean como que esos conceptos básicos, que aunque se lleven un par de clases que sean muy teóricas, pero sí vamos conociendo realmente qué es una base de datos, ¿no? Para entender, por eso. sí, yo tenía mucho miedo y la verdad que con todas las clases he ido un poco digeriendo la info, como que entendiendo el porqué de las cosas. Me ha servido muchísimo. Claro, excelente. Espero que a cada uno de ustedes le haya funcionado igual. Aquí la idea es que cuando termine esto, no paremos. Voy a organizar en septiembre, no sé si pueda, pero posiblemente para el siguiente podamos avanzar a PLSQL. PLSQL es como que otro nivel donde también se utiliza ya SQL, pero se programan paquetes. Entonces, como otro nivel, pero se agregan unas cosas nuevas, pero lo importante o la esencia es el SQL. Entonces, ya cuando estemos finas con SQL, pues ya podemos saltar al siguiente nivel. Y la idea es que aprovechen estas herramientas que están online, que no es necesario que instalemos algo en nuestra computadora para trabajar, ¿no? Les quería compartir también, mostrar un poquito aquí de la base de datos de donde trabajo, así un poquito, que en Oracle también se maneja esta herramienta, que yo se las puse allí, quise tratar de como que para que ustedes la tuvieran, instalarla y todo, pero creo que le vi como que mucho, como que íbamos a perder mucho tiempo en esto, ¿sí? Y que no iba a ser tan valioso, porque pues esta herramienta me permite a mí, Oracle SQL Developer, que se las anoté allí también, conectar con la base de datos también, por el gestor de Oracle. Esta herramienta ya viene integrada con la base de datos de Oracle. Y existe otra que se llama Toad. También tiene una ranita de icono, de imagen. Y también les voy a recomendar esta herramienta que la uso mucho. Se llama Dicto. Y como ven, todo lo que yo copio lo deja guardado. Entonces, ahí vamos aprendiendo entre todas herramientas y aplicando cosas que nos sirven en el día a día. Se los voy a compartir, se llama Dicto, esta herramienta. Es súper genial porque le sirve para todo, el día a día. Mira, todo lo que yo copio lo va registrando y luego lo que hacen es buscar y ya tienen ahí sus cosas a la mano. Y tienen que estar. Esperen. Bueno, vamos a abrir la herramienta para que la vean un poquito mientras. Entonces, la siguiente semana nos vamos a concentrar ya en prácticas, ¿sí? Y como bien, pues van a haber desafíos allí también, como dice ahí en la otra página. Voy a entrar para ver qué otros desafíos hay. Si no traigo algún enunciado y hacemos algo, o algo con algunas, hacemos como que algo más elaborado, ¿no? Para aprovechar las 2 horas que tenemos de práctica. Entonces, de mi parte, les voy a compartir al correo, no sé si por correo, bueno, se los voy a compartir por correo y por Slack la presentación, para que la tengan allí ya con el fin del curso y los links a las
a los sitios a donde van a ir. Está un poquito lento, no sé por qué, pero esperemos a que abra para que vean un poquito de cómo está. Como que es una base de datos ya empresarial con varias cosas. Ujú. Me avisen cuando ya la vean. Es que creo que abrió los. Ok. Este es mi manejador. ¿Sí? En realidad el manejador es Oracle. ¿Sí? Oracle es lo que utiliza la empresa. Pero está este que es un programita que viene allí que se llama Oracle SQL Developer. Es como utilizar este. Sí, pero ya pues obvio que quizás está en la base de datos. Entonces yo aquí, si ven, aquí son las conexiones a la base de datos y tengo base de datos. Yo instalé también una base de datos aquí, la 21C, pero pues aquí tengo mi conexión y trae puras tablas más administrativas, más de la base de datos. Yo no pude crear alguna otra tabla. Bueno, no le entré porque pues yo dije, no, va a ser muy complicado para la base de datos, ver cómo tener eso. Está en la página de Oracle, pueden bajarse la base de datos y luego podemos hacer las conexiones y todo este tipo. Pero por el momento, para que vean un poco, yo instalé estas sí son de la empresa. Creo que puedo abrir esto. A ver si abre. Pero para que vean, este programita se parece mucho al que está online. También te da las conexiones, aquí tu base de datos. Y dentro de la base de datos, vamos a ver las tablas. Si abre en algún momento. Pero mientras abre esto, si tienen alguna otra pregunta, por aquí, no he visto el chat. Ok. Perfecto. Qué bueno, chicas. Bueno, les haya parecido interesante la clase, que hayan, bueno, el curso, ¿no? A lo que va el curso. Ok, mire, por aquí pasaron TunnelBeer. A ver, esa es la que yo usaba también en Venezuela antes. Esa VPN, pueden intentar, a ver, a TunnelBeer. Yo lo utilizaba, me conectaba, que sea a Indonesia, por allá, algún país extraño. Pero sí deben haber varias VPNs que permitan hacer la conexión. Pero si no, pues trabajamos con lo que está, ¿no? A ver si abrió esto, si no, ya se los muestro la semana que viene. Ah, bueno, aquí. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí. Aquí. Ah, mira. Sí, Entonces, se ve. ¿qué es lo que estamos como mostrándoles aquí? Aquí tengo las tablas. Si yo le doy tablas, me va a mostrar todas las tablas. En la empresa donde estoy, pues están así. Son en mayúscula y están con guión bajo. Aquí, por ejemplo, esta es una base de datos muy corta que se creó para un proyecto. Tiene mucho que ver. Yo normalmente aquí, miren, aquí van a ver la tabla, pueden tener muchísimos campos. Los enumeraron así. Aquí dentro de él se pueden modificar los datos, se pueden editar el tipo de dato o agregar una nueva columna. O sea, ya es, aquí te dice cuál es la clave primaria, con una llavecita y una estrella. Y lo que les comentaba para el siguiente curso se podría ver, aquí están las vistas, que las vistas son como copias, tablas, pero para hacer consultas, ¿sí? Allí no se puede hacer inserts, deletes, son como para reportes, para eso me sirven las vistas. Están los paquetes, eso es a lo que quiero luego llegar con ustedes. Que aquí lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles un paquete pequeñito, que a veces puede tener locuras, pero está.
¿Qué es esto? Es ya crear otro código más avanzado, ¿sí? Donde les decía que hay funciones, pero para utilizar estas funciones y estos procesos existen o es necesario pues aplicar el lenguaje SQL dentro de. Entonces, por eso es importante que tengamos buenas bases de SQL para que vean. Por ejemplo, estoy entrando al body y en el body por aquí debe haber un select. A ver, por ejemplo, aquí hay un select, ¿sí? Hay otro tipo de opciones, otro tipo de cosas aquí para transformar. Esto es para transformar en mayúscula. Bueno, pero básicamente si ven, dentro de este código largo también hay sentencias de SQL. Entonces, aquí hay otras sentencias SQL, un select, y se le van agregando más. Aquí está el operador, ¿sí? Que les comentaba, el AND, y aquí varias cosas. Pero pues a esto sería chévere poder llegar y poder hacer esta construcción, ¿no? De esos son paquetes ya que hacen una funcionalidad, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como PLSQL, es el siguiente nivel para empaquetar. Y los procedimientos, pues son partes de los paquetes que también van aquí, funciones. Entonces, todo esto lo administra la base de datos, ¿sí ves? Secuencias, toda esta parte, hasta lenguajes, conexiones. Pero bueno, esto es lo que hace posible este programita también. Entonces, para que tengan pendiente allí, que también existe esto, que, mira, yo instalé esta base de datos, aquí ya me abrió, y aquí sí está mi base de datos. Este está en mi equipo, está local, pero si yo voy a tablas, no he creado ninguna otra tabla, solamente están las tablas de administración, ya de control. Y esto es más como para el DBA, ¿no? Pero están unos esquemas que uno descarga, que el esquema de recursos humanos, pero pues ya vi que no era necesario porque pues con el link de Oracle ya podría conectarme y mostrarles lo mismo que. Entonces, mejor aprovecharlo online para no tener que perder tiempo instalando y configurando. Ya más adelante, si alguno en particular quiere hacer la instalación, pues ya se puede ver. ¿Sí? Bueno, chicas, yo creo que hasta aquí lo dejamos para que también aprovechen ustedes su tarde. Espero que hayan podido aprender bastante el día de hoy y vénganse recargadas. Ojalá que no tengamos problemas el siguiente sábado. Ah, exacto, ahí por ahí dice pobre. O sea, cualquiera de los gestores que quieran practicar, ya los conocen. Se pueden enfocar en alguno solo. También pueden buscar ofertas también de trabajo a ver por dónde va mejor. Oracle es muy bien pagada, se los digo. Hay muchas opciones con Oracle. Como les decía al inicio, las herramientas de Oracle es un sistema de gestión de base de datos que muchas grandes empresas lo tienen, entonces hay que aprovechar. MySQL también. Postgre es un gestor que es open source. De repente, para algunas personas todavía lo usan, no sé, pero lo hablo de mi experiencia. Exacto, SQL Server también está genial para Microsoft. Entonces, dependiendo de donde nos quedamos enfocar, ahí está. Pero, como les decía, el lenguaje es estándar y lo importante es que conozcamos cómo formar esas sentencias, ¿no? Esas consultas, esas inserciones, que sepamos, ¿no? Que cometamos errores, que podemos practicar. Entonces, esa es la idea. Entonces, hasta aquí, chicas. Bonito fin de semana. Mil gracias, Maritza. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo y estamos entonces en comunicación por el Slack. Recuerden, yo les voy a compartir a más tardar hoy o mañana. Bueno, en un ratito termino ya de pasarles el documento por el correo y por el Slack, ¿sí? Y la que quiera dedicarle el fin de semana a curiosear las herramientas, lo puede hacer ahí, ¿sí? Gracias, Maritza. Bueno, Muchas gracias. Sí, nos quedó pendiente el ejercicio, lo podemos ver la siguiente semana, Sí. de cómo formaron la tarea, ¿sí? Igual hay pendientes Gracias, Maritza. por el canal. Bye, chicas. Bonito fin.
Cuídense. Gracias igual a Vale, chao a todas. todas. Bye. Chao, gracias. Bye. Feliz fin. Un feliz fin para todos. Listo, Liz. Solucionamos. Ay. Sí, gracias, Marita. Trabajando, creo. Sí, bueno, yo igual grabé aquí también. Tengo un programita. Grabé por si acaso. Y grabé la de desde ahí, desde el Meet. Y ahí estamos pendientes entonces para el sábado. Ojalá que no haya problemas, sino igual conectarnos unos minutos antes para saber, ¿no? Si tenemos algún detalle, pues solucionarlo a tiempo. Sí, chévere. Te paso un drive para que coloques el video o tú lo colocas en el tuyo. Si quieres te paso el de coordinación. Mejor, pásame. Ok. Te lo paso por Slack. Ok, perfecto. Bye. Gracias, Mari. Feliz fin de A semana. ti, bonito fin de semana.